casa sin tener el consentimiento de sus habitantes. Cuarto, las libertades individuales. El Islam estipula que ningún ciudadano puede ser encarcelado hasta que su culpabilidad se pruebe ante un tribunal de justicia. Proceder al arresto de un hombre por una simple suposición y encarcelarlo sin haberle dado la posibilidad de defenderse no está admitido en el Islam. Quinto, el derecho de mostrar disconformidad ante la injusticia. Dice el Sagrado Corán: a Dios no le place que habléis con términos impropios en público, pero no seréis reprochados si lo hacéis en respuesta a una opresión. En el Islam, todo poder y toda autoridad pertenecen a Dios, que delega parte de su administración en los seres humanos. El gobernante debe ser extremadamente respetuoso hacia su pueblo. Todo esto fue ratificado por el primer califa en la historia del Islam, quien declaró en su primer discurso: cooperad conmigo si obro bien, obedecedme siempre que obedezca los mandatos de Dios y su profeta, pero no me debéis obediencia alguna si me alejo de este camino. Sexto, la libertad de expresión. El Islam reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de todos sus ciudadanos, y que ésta sea utilizada al servicio de la verdad y la virtud, y no para la difusión de la malicia y la corrupción. El concepto islámico de la libertad de expresión no consiente en ningún momento utilizar un lenguaje ofensivo o injurioso con el pretexto de la libertad de crítica. Séptimo, la libertad de asociación. El Islam reconoce también el derecho a asociarse y formar organizaciones. Este derecho está contemplado dentro de las reglas de la jurisprudencia islámica. Octavo, la libertad de conciencia y convicción. El Corán proclama: no está permitido forzar a nadie a creer. Noveno, la protección de las libertades religiosas. Paralelamente a la libertad de conciencia, el Islam reconoce al individuo su derecho a ser respetado por sus convicciones religiosas y le garantiza que nada atentará contra este derecho. El Corán dice: no está permitido forzar a nadie a creer. Décimo, el derecho de asistencia a las necesidades básicas. El Islam reconoce a los necesitados el derecho a ser ayudados y asistidos. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: toda persona que tenga excedente debe contribuir a satisfacer las necesidades de los pobres y los más desvalidos. Décimo primero, la igualdad ante la ley. El Islam afirma que los ciudadanos deben disfrutar de una igualdad completa y absoluta ante la ley. Décimo segundo, los gobernantes y ricos no están por encima de la ley. Una mujer perteneciente a una familia noble e influyente fue arrestada por un robo. El caso fue llevado ante el profeta sallallahu alayhi wa sallam, y algunas personas pidieron la conmutación de la pena. Pero el profeta respondió: las naciones que os precedieron fueron destruidas por Dios, porque solían castigar al débil por un delito y dejaban libre a los nobles a pesar de sus crímenes. Por Dios, quien posee mi vida en sus manos, juro que si Fátima, mi hija, cometiese ese crimen, le habría aplicado la pena correspondiente. Décimo tercero, el derecho a participar en los asuntos del Estado. El Sagrado Corán describe el marco correcto para esta participación. Dice en el Sagrado Corán: no tomarás ninguna decisión sin antes consultarlos. Y dice en otro versículo: bienaventurados aquellos que consultan para resolver sus asuntos. En resumen, debe quedar claro que el Islam atiende a aplicar los derechos humanos arriba mencionados, así como otros, no solo para ofrecer auténticas garantías, sino para invitar a la humanidad a trascender hacia un nivel sublime en sus interrelaciones, dejando tras de sí las prejuiciosas líneas creadas por el parentesco de sangre, la superioridad racial y los privilegios económicos. El Islam invita a la humanidad a alcanzar un nivel de existencia en el cual el ser humano, gracias a sus cualidades interiores, pueda realizar el ideal de la fraternidad humana. La moral y los valores. El Islam ha establecido derechos universales y fundamentales para la humanidad, los cuales deben ser observados y respetados bajo cualquier circunstancia.
Para lograr el cumplimiento de estos derechos, el Islam no solo proporciona las garantías legales, sino que también presenta un sistema moral eficaz. Todo lo que conduce al bienestar del individuo o de la sociedad es moralmente aceptado y desarrollado, y cualquier cosa que sea injuriosa es rechazada. El Islam concede tanta importancia al amor a Dios como hacia el hombre, sin caer en formalismos. En el Sagrado Corán leemos: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, los libros revelados, los profetas, hacer caridad, a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros, insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración, ofrecer ayuda solidaria a los más necesitados, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento de enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Dios. En este versículo del Sagrado Corán se nos ofrece una bella descripción del hombre piadoso, donde se establecen reglas para su salvación, manteniendo su mirada en el amor a Dios y también al prójimo. Se plantean en este versículo 4 directrices. Primero, nuestra fe debe ser verdadera y sincera. Segundo, debemos estar preparados para demostrarla con actos de caridad al prójimo. Tercero, debemos ser ciudadanos ejemplares, apoyando todas y cada una de las obras benéficas. Cuarto, nuestra alma debe estar firme ante todas las circunstancias. Este es el patrón sobre el cual se juzga una forma de conducta en particular, calificándola como buena o menos buena, y ello constituye el núcleo alrededor del cual debe moverse toda conducta moral. Pero antes de establecer algún precepto moral, el Islam implanta firmemente en el corazón del ser humano la convicción de que su compromiso lo adquiere integralmente con Dios, que lo ve en todo momento y en todo lugar, y que podrá esconderse de todo el mundo, menos de Él, que podrá engañar a todos, pero no podrá engañar a Dios, y que no podrá esperar mejor recompensa que la que Dios le conceda. De esta manera, al establecer como objetivo de la vida del ser humano la complacencia de Dios, el Islam creó el más alto patrón de moralidad posible. Esto deberá conducir a un futuro sin límites para la evolución moral de la humanidad, al convertir la revelación divina en fuente principal del conocimiento. Se garantiza la permanencia y la estabilidad de los patrones morales que permitan un margen razonable para ajustes genuinos, adaptaciones según lo permita la legislación, aunque no para perversiones, desviaciones, relativismos absurdos o libertinaje. El Corán establece una identificación propia con la moralidad, basada en el amor y en la devoción a Dios, que impulsará al ser humano a obedecer la ley moral voluntariamente, sin necesidad alguna de presión externa. A través de la fe en Dios y en el día del juicio, se genera una fuerza que permitirá adoptar la conducta moral de forma sincera y seria, con toda devoción del corazón y del alma. Este sistema no proporciona nuevas virtudes rebuscadas por un falso sentido de originalidad e innovación, ni trata de minimizar la importancia de otras normas morales bien conocidas, como tampoco concede una importancia específica hacia algunas, dejando de lado a otras sin causa justificada. El Islam recoge todas las virtudes morales conocidas y con un sentido de equilibrio y proporción le asigna a cada una de ellas un lugar y una función adecuada en el esquema global de la vida. El Islam ensancha el horizonte de la vida individual y colectiva y de sus actividades en el campo político, económico, legal, formativo y social. Abarca toda la vida del ser humano, desde el hogar hasta la sociedad, desde las actividades hogareñas hasta las conferencias internacionales. En resumen, no existe ninguna esfera de la vida que quede exenta de este aporte universal y global de los principios morales del Islam. Esta religión convierte a la moralidad en la cuestión más importante y asegura de esta manera que todos los aspectos de la vida estén regulados por normas de moralidad, en lugar de estar dominados por deseos egoístas e intereses mezquinos. El Islam estipula para el ser humano un sistema de vida basado en la bondad, invoca a la humanidad a practicar la virtud y establecerla para erradicar el vicio,
buscar el bien y rechazar el mal. El Islam desea que prevalezca el veredicto de la conciencia y la virtud. Los que responden a este llamado quedan agrupados en una sola comunidad y se les da el nombre de musulmanes. Y el objetivo singular en el que se basa la formación de esta comunidad es llevar a cabo un esfuerzo organizado para establecer y practicar la bondad, así como para suprimir y erradicar el mal. A continuación mencionaré algunas de las enseñanzas morales básicas para diversos aspectos de la vida del musulmán. Abarcan el amplio aspecto de la conducta moral personal, así como también sus responsabilidades sociales. Humildad, modestia, control de las pasiones y deseos, veracidad, integridad, paciencia, constancia y el cumplimiento de las promesas son valores morales en los cuales insiste y una vez el Sagrado Corán. Dice en un versículo: Dios ama a los perseverantes. Dice en otro versículo: y apresuraos a alcanzar el perdón de vuestro Señor y un paraíso tan grande como los cielos y la tierra, reservado para los piadosos. Aquellos que hacen caridad, tanto en los momentos de holgura como en los de estrechez, controlan su cólera y perdonan a los hombres, sepan que Dios ama a los benefactores. Y dice en otro versículo: oh hijito, haz la oración, ordena el bien y prohíbe el mal, y sé paciente ante la adversidad. Ciertamente esto es parte de lo que Dios prescribió y requiere entereza. No les des vuelta la cara a la gente, y no andes por la tierra con arrogancia. Ciertamente Dios no ama a quien es presumido y engreído. Sé modesto en tu andar, y no levantes tu voz, que ciertamente la voz más desagradable es la del asno. En una forma que resume el comportamiento de los musulmanes, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: mi Señor me dio 9 indicaciones. Permanecer devoto a Dios tanto en privado como en público. Hablar con justicia, tanto si estás irritado como si estás contento. Mostrar moderación, tanto en la pobreza como en la riqueza. Volver a establecer la amistad con aquellos que la hayan roto contigo. Darle a aquel que te rechace, y que disponga siempre lo que es correcto. Las responsabilidades sociales. Las enseñanzas del Islam referente a las responsabilidades sociales están basadas tanto en el afecto y el respeto como en la solidaridad con el prójimo. Dado que algún precepto general de bondad probablemente llegue a ignorarse en alguna situación concreta, el Islam insiste en actos de bondad específicos y define las responsabilidades y derechos de diferentes relaciones. En un círculo de relaciones que se amplía gradualmente, primero nuestra familia, padres, cónyuge, hijos, luego con los demás parientes, vecinos, amigos y conocidos, huérfanos y viudas, y desde luego con los necesitados de la comunidad y de toda la humanidad. Esta responsabilidad se extiende al aspecto del medio ambiente y la ecología. Las responsabilidades hacia los padres. En las enseñanzas del Islam se insiste repetidamente en el respeto y cariño a los padres, siendo esto muy importante en la expresión de la fe del musulmán. Dice en el Sagrado Corán: tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez, no seáis insolentes con ellos, y ni siquiera les digáis uf, y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia y ruega: oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo niño. Las responsabilidades sociales hacia el prójimo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: no es creyente aquel que come hasta saciarse cuando su prójimo tiene hambre. Y dijo: no es creyente aquel cuyo prójimo no esté a salvo del perjuicio que pueda causarle su mano y su lengua. De hecho, de acuerdo con el Sagrado Corán y las tradiciones proféticas, el musulmán debe cumplir con su responsabilidad social, no solo con sus padres, parientes y vecinos, sino con toda la humanidad, los animales, el medio ambiente y la ecología. Por ejemplo, no está permitido en el Islam cazar pájaros y animales por el mero placer de cazar. De la misma forma, está prohibido cortar árboles y plantas frutales, a menos que exista para ello una necesidad muy urgente. De este modo y basándose en estas características, el Islam crea un sistema moral elevado,
gracias al cual la